A veces, la vida nos envía señales antes de que estemos preparados para verlas. Nos susurra en forma de intuiciones, sueños extraños, sensaciones que no sabemos explicar. Y aunque intentamos seguir adelante con lógica, con control, con esa idea de que todo tiene su tiempo y su espacio, hay momentos en los que el alma simplemente no puede ignorar lo que ya sabe. Hoy, esta advertencia no es una casualidad. No estás escuchando esto por error. Hay algo en tu interior que te trajo hasta aquí, algo que ya estaba sospechando, lo que ahora está a punto de revelarse. Y es importante que prestes atención, porque lo que está ocurriendo del otro lado de esa historia, de ese vínculo, de esa conexión tan profunda que cambió la forma en que entiendes el amor, no es menor. Esa persona que todavía ocupa tus pensamientos, esa presencia emocional que nunca terminaste de soltar, está empezando a acercarse a alguien más, no como una elección consciente de olvido, sino como un intento desesperado de llenar el vacío que le dejó tu ausencia. Y ese intento puede tener consecuencias. Lo más difícil de aceptar en procesos como este es que muchas veces no se trata de falta de amor. No se trata de que lo que vivieron no fuera real, ni de que tú no hayas sido suficiente. Se trata de tiempos, de heridas sin sanar, de decisiones tomadas desde la confusión. Esa persona, hoy, está buscando refugio, no porque quiera reemplazarte, sino porque no sabe cómo sostener la intensidad de lo que siente por ti. Porque hay emociones que duelen tanto que la mente busca formas de protegerse, de distraerse, de convencerse de que puede continuar sin enfrentar lo que realmente duele. Pero tú lo sientes. Sientes que algo cambió, que la energía entre ustedes ya no es la misma, que hay un movimiento que no puedes explicar, pero que te sacude por dentro. No es paranoia, no es desesperación, es intuición. Y los ángeles, sí, tus guías, esa energía superior que te acompaña, están intentando advertírtelo. Si no actúas con conciencia, si no te preparas emocional y espiritualmente, esa conexión podría perderse en una dinámica que no te pertenece, pero que puede arrastrarla lejos de ti. Y aquí es donde entra el caso que quiero compartirte, porque no todo está perdido, porque hay esperanza, y no una esperanza vacía, sino una posibilidad real de transformación. Hace unos meses, una persona como tú, quizás incluso en peores condiciones emocionales, sintió lo mismo. Sintió que su alma gemela se estaba desconectando, que había otra energía entrando en la historia y que todo lo que habían vivido estaba por volverse un recuerdo. Al principio no supo qué hacer. Quiso forzar, quiso hablar, quiso insistir, pero algo en ella le dijo que ese no era el camino, que antes de intentar cambiarlo de afuera, tenía que sanarlo de adentro. Y así lo hizo. Empezó por tomar conciencia de su propio valor, de sus patrones emocionales, de las heridas que había intentado ocultar bajo la excusa del amor. Comenzó a trabajar en su conexión espiritual, en su energía, en su poder interior. No para atraerlo a la fuerza, sino para recuperar su propia luz. Y fue entonces cuando ocurrió lo que parecía imposible. Esa persona que se estaba alejando, que incluso había comenzado a conocer a alguien más, volvió, pero no como antes. Volvió con otra mirada, volvió con una comprensión que solo se logra cuando uno se encuentra a sí mismo a través del otro. ¿Y sabes qué fue lo más mágico? Que no fue ella quien lo buscó, fue él quien, al sentir esa energía transformada, volvió a conectar con lo que verdaderamente lo había marcado. Porque cuando uno eleva su frecuencia, cuando el alma recupera su centro, la vibración cambia. Y lo que está destinado, lo que es auténtico, lo siente, lo reconoce, lo busca. Este no es un cuento de hadas, no es una historia inventada, es un testimonio real. Y como este, hay muchos más. Personas que estuvieron a punto de perder lo más importante por no saber escuchar a tiempo y que al abrirse a esta verdad, lograron no solo sanar, sino reconectar con un amor que pensaban perdido. Pero para eso, tú también tienes que elegir, porque el tiempo sigue corriendo y cada paso que esa persona da en dirección a alguien más
puede consolidar un nuevo lazo emocional que no se basa en amor verdadero, sino en necesidad. Y esos lazos, cuando se fortalecen desde el dolor, pueden confundir, pueden generar vínculos que se sienten reales, pero que están construidos sobre el miedo. Aún estás a tiempo, aún puedes despertar, fortalecer tu energía, alinear tu alma con su verdad y recordar quién eres, porque tu conexión no se perdió, solo se distorsionó. Y si tú elevas tu conciencia, si tú sanas tu parte, todo puede cambiar, todo puede volver a fluir. Pero este proceso no es automático, requiere presencia, requiere entrega, requiere seguir escuchando. Y por eso, lo que viene ahora es fundamental, porque vamos a hablar de lo que puedes hacer hoy, ahora mismo, para empezar a recuperar esa conexión. Vamos a mostrarte el primer paso para revertir lo que parece inevitable. Pero para eso necesitas quedarte, porque si te vas ahora, si cierras justo en este momento, podrías perder la pieza clave que le dé vuelta a tu historia. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque hay algo en tu alma que ya sabía que esta advertencia llegaría. Quédate, porque aún falta información crucial para que esto no se convierta en una despedida silenciosa. Lo que está por revelarse puede cambiarlo todo. Y si alguna vez has sentido que ese amor es parte de tu propósito, entonces sabes que vale la pena seguir escuchando. Porque solo quien atraviesa la tormenta con conciencia puede encontrar la luz que estaba esperando. Lo que muchas veces no se entiende cuando se habla de conexiones profundas es que el mayor riesgo no es que el otro deje de amarte, sino que empiece a convencerse de que puede vivir sin enfrentar lo que siente por ti. No porque el amor se haya apagado, sino porque el miedo, la confusión y la necesidad de no volver a sufrir pueden llevarlo a construir vínculos superficiales que lo mantengan lejos del verdadero espejo que lo enfrenta consigo mismo. Y tú eres ese espejo. Tú representas lo que fue tan real, tan intenso, que en su momento lo desbordó. Por eso está huyendo. Por eso, en lugar de volver a ti, está buscando otros rostros, otras historias, otros refugios donde no tenga que mirar hacia adentro. Y lo doloroso de esto es que no se da cuenta de que está eligiendo desde la herida, no desde la verdad. Está acercándose a alguien más no porque ese alguien represente lo que tú no pudiste dar, sino porque esa persona, al no conocerlo en profundidad, no exige lo mismo, no activa las mismas emociones, no lo obliga a sanar, lo mantiene en un lugar cómodo, aunque incompleto. Pero lo cómodo no transforma, lo cómodo no libera, lo cómodo no sana, y en algún nivel, él o ella lo sabe, lo intuye. Por eso, a pesar de todo, tu energía sigue presente, tu imagen sigue apareciendo, tu conexión sigue latiendo, como una puerta que no se termina de cerrar. Este es el momento más crítico, porque en estas horas, en estos días, se están tomando decisiones energéticas importantes. Hay movimientos en su interior que podrían definir si esa persona sigue avanzando en una dirección que la aleje de ti, o si, por el contrario, comienza a abrirse a la posibilidad de mirar hacia atrás con otra perspectiva. Pero esa apertura no depende solo de él o ella, también depende de ti, de lo que tú decidas hacer con tu energía, de si eliges quedarte en el dolor de la espera o si decides despertar a tu poder interno, conectar con tu propia guía espiritual y sostener la frecuencia que fue la base de este vínculo. Porque cuando uno eleva su campo emocional, cuando uno toma el control consciente de su vibración, el otro lo siente, incluso sin hablar, incluso sin contacto. El alma reconoce el cambio, el alma reacciona, y eso es lo que puede marcar la diferencia ahora. Porque mientras él o ella se acerca a otra persona buscando alivio, tú puedes ser la señal silenciosa que lo despierte de esa ilusión, no desde la necesidad, no desde el reclamo, sino desde la presencia, desde la energía que recuerda, sin exigir, desde la verdad que sostiene, sin presionar, desde la conexión que no se rompe, porque nació del alma, no del cuerpo ni de la mente.
Y si te preguntas si esto ya ha funcionado antes, la respuesta es sí. Hay personas que han vivido exactamente esta misma etapa, que vieron cómo sus almas gemelas se alejaban, confundidas, lastimadas, perdidas en otras relaciones. Personas que sintieron el terror de la desconexión, el miedo de ver cómo alguien más ocupaba el lugar que una vez fue suyo. Pero también fueron esas personas las que eligieron no rendirse, no desde el apego, sino desde la convicción. Las que eligieron trabajar en sí mismas, en su energía, en su sanación. Las que entendieron que el vínculo más importante era con ellas mismas. Y fue desde ese lugar, desde esa transformación silenciosa, que la historia cambió. Fue entonces cuando el otro volvió. No por manipulación, no por magia. Volvió porque el alma reconoció que aún había algo por vivir. Volvió porque el hilo invisible que los unía jamás se cortó. Y eso mismo puede pasar contigo. Pero necesitas estar preparado, porque lo que viene no será fácil. Habrá pruebas, habrá momentos de incertidumbre, habrá partes de ti que querrán cerrar para no volver a sentir. Pero si llegaste hasta aquí, si esta advertencia está tocando algo profundo dentro de ti, es porque todavía hay algo que puedes hacer, porque todavía estás a tiempo de cambiar el rumbo, pero solo si eliges quedarte, porque en los próximos minutos vamos a hablar de cómo proteger tu energía, cómo limpiar la interferencia emocional que está debilitando tu vínculo y cómo alinear tu campo espiritual con la verdad que el otro aún no sabe cómo reconocer. No cierres esto ahora, porque si lo haces, podrías perder la pieza clave de este proceso. Lo que estás a punto de aprender puede ser la diferencia entre un adiós definitivo y una reconexión verdadera. Quédate, porque aún falta lo más importante. Y si eliges escucharlo, podrías descubrir que aún no todo está perdido. No es casualidad que empieces a notar señales más claras, más insistentes, como si el universo estuviera tratando de sacudirte para que despiertes del letargo emocional en el que quizás habías aprendido a sobrevivir. Tal vez has sentido que los sueños se repiten, que la ansiedad se activa sin una causa evidente, que las canciones, los nombres o los lugares que habías logrado dejar atrás regresan de forma insistente a tu vida. Y aunque tu mente te diga que no pienses en ello, que sigas adelante, tu alma sabe que hay algo más en movimiento, algo que no puedes ignorar, porque en lo invisible se están tomando decisiones importantes, mientras tú has estado luchando por mantener el equilibrio, por reconstruirte después de tanto dolor. Esa persona también ha estado enfrentando su propia tormenta interior, una tormenta que no se ve, que nadie nota, pero que cada vez se hace más intensa. Ha empezado a buscar consuelo en lugares que no le exigen crecer, que no le piden compromiso, que no lo enfrentan con su verdad. Y en ese intento de escapar, está permitiendo que otra energía entre en su vida, no por amor, sino por evasión, no por destino, sino por confusión, no porque haya dejado de sentir por ti, sino porque no sabe cómo sostener todo lo que siente sin sentirse vulnerable otra vez. Y tú, mientras tanto, estás sintiendo el impacto sin tener claridad. Estás recibiendo en tu cuerpo y en tus emociones el eco de decisiones que aún no han sido dichas, pero que están ocurriendo. Por eso estás aquí. Por eso no podías ignorar esta advertencia. Porque aún estás a tiempo de entender, de actuar, de alinear tu energía con la verdad. La realidad es que cuando una conexión ha sido real, cuando dos almas se han reconocido desde lo más profundo, ninguna distracción externa puede apagar del todo lo que se activó en ese encuentro. Pero también es cierto que, si no se cuida, si no se sostiene desde el amor propio, desde la conciencia espiritual, desde la responsabilidad emocional, esa conexión puede distorsionarse hasta volverse irreconocible. Y eso es lo que está en juego ahora. No solo se trata de que él o ella se acerque a alguien más. Se trata de lo que tú estás dispuesto a hacer con esta información. Puedes mirar hacia otro lado, resignarte, dejar que la historia se disuelva lentamente mientras cargas con un dolor que te parecerá injusto.
O puedes elegir responder desde un lugar completamente distinto. Puedes decidir que esta es tu oportunidad de despertar, de recuperar tu poder energético, de intervenir de una forma que no implique perseguir, pero sí conectar, porque la energía no miente, la vibración no engaña. Si tú elevas tu estado emocional, si tú sanas desde el centro y no desde el vacío, el otro lo sentirá. Lo sentirá aunque no lo entienda. Lo sentirá aunque no sepa cómo explicarlo. Y esa percepción puede ser el punto de inflexión que necesitas. En los próximos minutos, vamos a explorar las acciones concretas que puedes comenzar a tomar hoy mismo para transformar esta situación. Vamos a abrir la puerta a prácticas que han demostrado su poder en otros casos como el tuyo. No se trata de juegos mentales ni de tácticas vacías. Se trata de energía, de alineación, de volver a tu esencia y desde ahí permitir que lo que es para ti te reconozca. Pero para eso necesitas estar presente, necesitas seguir, porque si te detienes ahora, si cierras este proceso justo en el momento en que está por revelarse lo más importante, podrías perder una oportunidad que no se repite fácilmente. Lo que viene a continuación no solo puede cambiar el rumbo de esta historia, puede cambiar la forma en que tú te relacionas contigo mismo, con el amor y con tu propósito. Quédate, lo que falta es lo más revelador. Y si estás dispuesto a recibirlo, podrías descubrir que no todo está perdido. Al contrario, todo puede empezar a renacer. Lo que muchos no comprenden sobre las conexiones espirituales profundas es que no solo ocurren para vivir una historia de amor, sino para despertar a un nivel de conciencia que de otra forma jamás se habría alcanzado. Ese vínculo que aún vibra en ti, que te sigue tocando incluso cuando crees haberlo soltado, no es un error del pasado ni un tropiezo emocional. Es una experiencia que vino a mostrarte quién eres realmente cuando amas sin máscaras, cuando te entregas desde el alma, cuando te reflejas en los ojos del otro y descubres que no estás buscando completarte, sino compartirte. Y aunque el camino haya dolido, aunque el cierre haya sido confuso o haya quedado pendiente, esa conexión sigue viva en otro plano, evolucionando de formas que tu mente aún no alcanza a comprender. Porque mientras tú creces en silencio, mientras te haces fuerte, mientras aprendes a estar contigo sin rendirte, esa persona también está transitando su propio proceso. Y ahora, justo ahora, ese proceso lo ha llevado a una encrucijada que tú puedes sentir aunque no te lo haya dicho, porque lo que está ocurriendo en su interior tiene peso, tiene dirección, tiene consecuencias. Se está acercando a alguien más, no por amor, no porque haya encontrado en otra persona lo que tú no eras, sino porque no sabe cómo enfrentar lo que se le despierta cuando piensa en ti. Y esa confusión es peligrosa, no porque te reemplace, sino porque puede perderse. Puede construir una realidad desde el autoengaño y arrastrar esa conexión que ustedes construyeron a un rincón del alma donde ya no haya espacio para la verdad. Ahora bien, tú no estás aquí por casualidad. No estás escuchando esto solo para confirmar tus miedos. Estás aquí porque en algún nivel profundo de tu ser ya sabías que esto iba a pasar, que iba a llegar el momento en el que tendrías que tomar una decisión también, la decisión de rendirte o de despertar. Y no despertar para luchar por alguien, despertar para reclamar tu poder, para activar tu presencia, para recordar que tú no fuiste un accidente emocional en la vida de esa persona. Fuiste un espejo, fuiste un mensaje, fuiste un catalizador de crecimiento que lo sacudió tanto que no supo cómo sostenerlo. Y ahora, si tú logras centrarte, elevarte, enraizarte en tu verdad, esa vibración puede marcar la diferencia. Porque lo que está en juego no es solo el vínculo, es la posibilidad de que ambos lleguen a la mejor versión de sí mismos a través de este proceso. Y si tú lo eliges, si tú te dispones a caminar este tramo con conciencia, podría ser el ancla energética que lo ayude a regresar a su centro, a soltar la distracción, a recordar por qué te reconoció desde el primer momento.
porque el alma no olvida. El alma solo se bloquea cuando duele demasiado. Por eso lo que viene a continuación es clave. Vamos a entrar en un territorio que pocos se atreven a tocar, el de la activación energética de los vínculos dormidos, no para manipular, no para forzar, sino para recordar, para despertar en el otro la memoria emocional que aún existe. Pero no lo haremos desde la mente, sino desde la vibración. Y si estás dispuesto a quedarte, si decides acompañar este proceso hasta el final, no solo vas a entender qué está pasando ahora con esa persona, también vas a descubrir qué puedes hacer tú, hoy mismo, para que esa historia no se pierda por omisión, por distracción o por miedo. Quédate conmigo, porque lo que falta puede darte las herramientas para cambiarlo todo. Pero si te vas ahora, si te desconectas justo antes del punto de quiebre, podrías dejar escapar la única oportunidad real que tiene esta historia de transformarse en algo mucho más grande de lo que tú mismo imaginaste. Cuando todo parece indicar que el otro ha seguido con su vida, cuando las señales parecen confusas y el silencio se vuelve más ruidoso que cualquier palabra, es natural que empieces a preguntarte si realmente todo lo que viviste fue tan significativo como lo sentiste. Te cuestionas si fuiste tú quien idealizó, si fuiste tú quien exageró lo que el otro parecía no sostener. Pero lo que no sabes, lo que aún no has visto del todo, es que muchas veces quien aparenta haber pasado página es quien más batalla está librando por dentro. No se trata de fingir, se trata de sobrevivir a un vínculo que removió tanto, que activó heridas tan profundas, que para muchos la única forma de seguir adelante es anestesiar el alma con otra historia, con otra compañía, con otra excusa para no mirar hacia adentro. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora con esa persona que aún habita tu energía. Sí, se está acercando a alguien más, pero no con la claridad de quien ha encontrado el amor, sino con la confusión de quien busca evitar el dolor. Y ese tipo de decisiones pueden ser las más peligrosas, porque aunque no tengan raíz, pueden distraer, pueden construir la ilusión de un camino nuevo, pueden alejar a dos almas que aún tienen algo por vivir, simplemente porque una de ellas no sabe cómo sostener la intensidad de lo que siente. Esa es la verdadera razón por la cual este mensaje ha llegado hasta ti, porque todavía hay algo que puedes hacer. Todavía hay un espacio para intervenir, no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Y es aquí donde comienza el verdadero trabajo. No con promesas, no con estrategias para recuperar al otro, sino con una reconexión contigo mismo tan poderosa que se vuelva imposible de ignorar. Porque cuando tú elevas tu energía, cuando sanas las partes de ti que aún vibran desde el miedo o desde el abandono, lo que ocurre es que te conviertes en un faro, no un imán desesperado, sino un punto de luz tan claro que el otro, por más lejos que se haya ido, comienza a sentir que hay algo en ti que no ha perdido, que esa conexión, aunque dormida, sigue viva, y eso lo remueve, lo enfrenta, lo despierta, porque no es lo mismo alejarse de alguien que se apaga que alejarse de alguien que resplandece. No es lo mismo buscar refugio en otra persona cuando la energía del vínculo anterior se diluye, que hacerlo sabiendo que esa energía sigue intacta, fuerte, vibrante, en su centro. Por eso este momento es tan crucial, porque lo que tú hagas con tu conciencia puede ser la clave que determine si él o ella sigue en esa dirección o si comienza a cuestionarla desde adentro. Y no necesitas confrontar, no necesitas buscarlo, no necesitas probarle nada, solo necesitas sostenerte, estar, vibrar en tu verdad, convertirte en la versión de ti mismo que ya no espera, pero que sigue amando con dignidad, con presencia, con luz propia. Y si te quedas, si eliges seguir aquí, vas a descubrir las herramientas que ya están disponibles para ti. Herramientas que han ayudado a otros a recuperar la conexión, no a través de palabras, sino a través de transformación interior. No porque lo necesiten de vuelta para sentirse completos, sino porque cuando uno está completo, el otro lo siente y recuerda lo que había olvidado, recuerda lo que no supo cuidar, recuerda quién eras tú en su historia, y entonces puede volver, no por vacío,
sino por verdad. Por eso no te desconectes ahora, porque en los próximos momentos vamos a entrar en lo más profundo de este proceso. Vamos a mostrarte cómo alinear tu energía, cómo proteger tu campo, cómo recuperar tu centro para que, pase lo que pase, tú seas la mejor versión de ti. Y desde ahí, cualquier cosa es posible. Quédate. La parte más transformadora aún no ha comenzado. Lo que tal vez no has considerado hasta ahora es que el tiempo no siempre es sinónimo de olvido y que hay distancias que no se miden en kilómetros, sino en silencios acumulados, en conversaciones que no se dieron, en emociones que se reprimieron para no desbordarse. Y es justamente en ese tipo de distancia donde muchos corazones se pierden sin haberse soltado del todo. Esa persona, la que aún ocupa tus pensamientos en los momentos más inesperados, la que aparece en tus sueños con una nitidez que desafía la lógica, está cruzando uno de esos vacíos interiores que muchas veces se confunden con cierre emocional, pero que en realidad son laberintos que se recorren cuando uno no sabe cómo enfrentar lo que quedó pendiente. Y en medio de ese laberinto, cuando no se tiene claridad, es común buscar caminos falsos, atajos emocionales, relaciones que prometen calma, pero que nacen desde el temor, desde la urgencia de no sentir, desde el deseo de reescribir una historia sin tener que volver a enfrentar sus heridas. Por eso ahora se está acercando a otra persona, no porque su alma haya dejado de reconocerte, sino porque su mente necesita una vía rápida para dejar de escuchar al corazón. Pero el corazón no calla. El corazón sigue hablando en forma de memorias, de sensaciones inexplicables, de esa incomodidad constante que le recuerda que hay algo importante que no se ha cerrado con verdad. Y ahí entras tú, no como una figura pasiva que espera un regreso, sino como alguien que puede convertirse en el detonante silencioso de una transformación. No porque lo persigas, no porque lo obligues, sino porque decides sanar tu parte de la historia y permitir que tu luz actúe como guía, incluso a distancia. Y si decides quedarte conmigo, si decides continuar este proceso en lugar de mirar hacia otro lado, vas a descubrir que tu poder no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Tu poder está en lo que tú haces con esta verdad, porque la energía que sostienes, la frecuencia con la que te mueves, las decisiones que tomas desde tu conciencia, son las que le envían al universo la señal de lo que estás listo para recibir. Y cuando tú estás listo, el universo se mueve, se acomoda, se alinea. Por eso, aunque ahora todo parezca incierto, aunque sientas que la otra persona está más lejos que nunca, no te confundas. Lo esencial no está ocurriendo afuera, está ocurriendo dentro. Y tu tarea no es esperar. Tu tarea es preparar el terreno, fortalecer tu campo, sanar tus vacíos, activar tu propósito. Porque cuando eso sucede, cuando tu alma empieza a vibrar desde su centro, desde su verdad, lo que es tuyo por destino encuentra la forma de volver. No desde la carencia, no desde el drama, desde la claridad, desde la elección consciente. Y eso, aunque no puedas verlo aún, ya está en movimiento, ya está comenzando a gestarse. Por eso quédate, porque lo que viene a continuación no es una fórmula mágica, es una revelación energética que puede darte las claves para entender por qué todo ha sido como ha sido y cómo aún puedes intervenir desde tu luz. No cierres este ciclo antes de tiempo, no te vayas justo ahora, cuando estás por recibir lo que tu alma estaba pidiendo en silencio. Queda mucho por decir, por sentir, por transformar. Y si estás aquí, es porque lo vas a lograr. Pero solo si eliges seguir. Hay una verdad que la mayoría de las personas no se atreven a mirar de frente. Cuando una conexión es real, profunda, espiritual, su ruptura no significa que se haya terminado, sino que ha entrado en una fase más silenciosa, más invisible, pero también más decisiva. En esa fase, lo que no se dice pesa más que cualquier palabra, y lo que no se enfrenta puede definir el rumbo definitivo de dos almas que, aunque separadas, siguen ligadas por una energía que ninguna explicación racional puede disolver. Tú lo has sentido,
Lo has sentido en las noches en las que creíste que ya no pensabas en él o en ella, y sin embargo, algo en el pecho se movía. Lo has sentido cuando pasas por lugares, escuchas ciertas canciones o simplemente te encuentras con una mirada que te recuerda cuánto significó. Y mientras tanto, del otro lado, está ocurriendo algo que no deberías ignorar. Esa persona, aún sin saber cómo procesar lo que siente, está buscando refugio emocional. Se está acercando a otra persona, no porque esté listo para amar otra vez, sino porque no sabe cómo sostener el eco de tu ausencia. Y eso, aunque parezca insignificante, lo cambia todo. Porque cuando alguien toma decisiones desde el dolor no resuelto, las consecuencias no se alinean con la verdad, se alinean con la necesidad. Y tú no fuiste una necesidad, tú fuiste una verdad. Por eso este momento es tan delicado. Porque si no se despierta ahora, si no se rompe este ciclo energético que está generando confusión, esa persona puede enredarse en una historia que no le pertenece y tú puedes cerrar una puerta que aún no estaba lista para cerrarse. Pero no con desesperación, no con ansiedad, sino con poder, con presencia, con energía transformadora. Lo que necesitas comprender ahora es que todo lo que estás sintiendo tiene una función. Tu intuición no está equivocada. Esa incomodidad que te acompaña no es un castigo, es una alerta. Es el alma hablándote desde un plano donde aún se puede intervenir. Porque en este tipo de vínculos, el trabajo no se hace con palabras ni con acciones impulsivas. Se hace con energía, con conciencia, con intención alineada. Y esa es la puerta que estás a punto de cruzar si decides quedarte. Si decides dejar de enfocarte en lo que el otro está haciendo para comenzar a enfocarte en lo que tú puedes despertar dentro de ti. Porque cuando tú te vuelves luz, cuando tú recuerdas tu valor sin necesidad de que el otro te lo confirme, ocurre algo poderoso. Se rompe el ciclo del abandono, se desactiva la dinámica del rechazo, se libera el patrón del amor incompleto, y ahí es donde tu alma empieza a emitir otra vibración. Una que no suplica, pero que llama. Una que no persigue, pero que magnetiza. Una que no exige, pero que recuerda. Esa es la frecuencia que transforma. Esa es la presencia que puede devolver la claridad a quien hoy está caminando en círculos. Y eso es exactamente lo que vamos a comenzar a activar ahora. En los próximos pasos, te voy a revelar las claves que han sido utilizadas por personas que, como tú, sintieron que estaban a punto de perder algo irreemplazable. No por falta de amor, sino por falta de guía. Vamos a entrar en el territorio de la energía aplicada, de la vibración consciente, del despertar espiritual, no como una idea bonita, sino como una herramienta concreta para cambiar una historia que parece cerrada, pero que aún late en silencio. Quédate. No cierres esta ventana cuando estás tan cerca de recibir lo que puede marcar la diferencia. Lo más profundo todavía no se ha dicho. Y si sigues aquí, vas a entender por qué esta advertencia no solo vino para protegerte, sino para impulsarte a tomar el control de tu destino emocional. Porque si tú sanas, si tú te expandes, si tú te reconectas, todo puede cambiar. Hay momentos en los que, sin previo aviso, la vida nos coloca en un punto exacto, donde todo lo que antes parecía difuso empieza a adquirir una forma inesperada, incómoda, pero reveladora. Es en ese cruce de caminos donde muchos se pierden, no por falta de amor, sino por exceso de ruido interno, por el peso de la confusión, por la incapacidad de interpretar correctamente las emociones que se activan cuando una conexión verdadera no se cerró con claridad. En este preciso instante, lo que está ocurriendo en el alma de esa persona que aún llevas dentro no es ajeno a ti. Está buscando una salida emocional, una especie de refugio temporal en alguien que probablemente no representa lo que tú fuiste, pero que aparece como un escape más fácil, menos desafiante, menos real, porque lo que ustedes vivieron fue tan profundo, tan auténtico, que ahora, al no poder sostener la verdad de ese vínculo,
esa persona está tomando decisiones desde la sombra, no desde la luz. Y eso no solo genera distancia, sino distorsión. Porque cuando alguien elige avanzar sin sanar lo que quedó pendiente, no está construyendo futuro, está repitiendo patrones, está intentando convencerse de que puede olvidar sin comprender, de que puede volver a empezar sin mirar hacia atrás. Pero tú sabes, porque lo sientes, que eso no es así, que lo que se vivió no puede disolverse solo por voluntad, que lo que se sembró en el alma sigue latiendo, incluso si las acciones intentan negarlo. Y tú estás aquí no solo para observar ese proceso desde la distancia, sino para entender cuál es tu papel en esta etapa. Porque lo que hagas ahora, la forma en que te posiciones emocional y energéticamente, puede marcar una diferencia profunda, definitiva, transformadora. Y no se trata de volver al pasado, ni de forzar un reencuentro. Se trata de recuperar el poder personal que muchas veces cedemos sin darnos cuenta cuando sentimos que otro está tomando decisiones que nos afectan, que nos duelen, que nos excluyen. Es hora de volver al centro, de recordar que tú también tienes una historia que contar, una energía que proteger, una verdad que sostener. Porque cuando decides sanar desde la raíz y no desde la superficie, cuando te comprometes con tu propio crecimiento interior, sin depender de si el otro se queda o se va, activas una fuerza invisible pero poderosa que empieza a mover los hilos del destino a tu favor. Esa es la frecuencia que el alma del otro reconoce incluso cuando se ha desviado. Esa es la vibración que, sin hablar, sin tocar, sin insistir, puede traer claridad a quien ahora camina confundido. Y eso es lo que estamos construyendo aquí, juntos, en este instante. Por eso este proceso no puede interrumpirse, porque lo que viene es más que un mensaje, es una herramienta, una guía, una posibilidad real de transformar el rumbo, no con palabras, sino con presencia. Quédate. La parte más crucial de este camino aún está por revelarse, y cuando lo haga, tendrás en tus manos la llave que puede abrir una puerta que parecía cerrada para siempre. Tal vez no te habías dado cuenta, pero todo este tiempo fuiste tú quien sostuvo la frecuencia más alta del vínculo, incluso en medio del silencio, incluso cuando la otra persona parecía haberse rendido. Fuiste tú quien no dejó caer por completo la vibración de lo vivido, quien continuó sintiendo, quien siguió recordando no desde la obsesión, sino desde la profundidad emocional que solo tienen aquellos que aman con el alma y no con la superficie. Y esa fuerza que tú has mantenido en silencio, sin saberlo, es precisamente la que ha impedido que la conexión se apague por completo. Porque aunque el otro haya buscado distracción en alguien más, aunque haya intentado refugiarse en un nuevo afecto que no lo obligue a mirar hacia adentro ni a enfrentar lo no resuelto, hay algo en su interior que no logra calmar. Ese algo eres tú. Eres tú en forma de recuerdo no cerrado, de lección no integrada, de energía que permanece viva y que en momentos de soledad lo confronta con una pregunta que aún no tiene respuesta. Y es ahí donde empieza a jugarse una oportunidad, no porque tú tengas que hacer algo para traerlo de regreso, sino porque tú puedes trabajar desde un lugar aún más poderoso, el de la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que proyectas. Cuando alcanzas ese estado, el otro lo percibe, lo siente sin saber por qué. De pronto, lo que parecía claro se vuelve incierto, lo que parecía cómodo se vuelve incómodo, lo que parecía resuelto empieza a doler. No porque tú lo provoques, sino porque tu energía deja de sostener el espejismo de que puede seguir sin enfrentarse con su verdad. Y eso, aunque todavía no se haya manifestado de forma evidente, ya está ocurriendo. En planos sutiles, en capas emocionales profundas, esa persona está comenzando a sentir el llamado de lo que no sanó, de lo que no dijo, de lo que se quedó vibrando entre ustedes. Pero nada de eso podrá materializarse si tú no te mantienes firme, si tú no eliges permanecer despierto en este proceso, porque si decides retroceder, si eliges vibrar desde el miedo, desde la carencia, desde la urgencia, entonces perderás la conexión más importante,
la que tienes contigo. Y sin esa conexión, ninguna otra puede sostenerse. Por eso este momento es tan clave. Por eso no puedes desconectarte ahora. Porque lo que está por revelarse no es solo una estrategia emocional, es una comprensión espiritual que puede devolverte el poder sin necesidad de buscar validación externa. Y cuando lo logres, cuando estés alineado contigo al punto de no necesitar que el otro vuelva para sentirte completo, será entonces, y solo entonces, cuando esa persona podrá verte de nuevo, no con los ojos de la mente, sino con los del alma. Quédate, porque en lo que sigue vas a descubrir cómo activar esa transformación interna. Y si estás aquí, es porque ya estás preparado para recibirla. Hay algo que rara vez nos enseñan y que sin embargo marca por completo el destino de nuestras relaciones más profundas. El impacto invisible que tienen nuestras decisiones emocionales cuando nadie nos está viendo, cuando el otro ya no está presente, cuando el vínculo parece dormido pero en realidad solo está esperando ser reactivado desde otro nivel de conciencia. Muchas personas creen que el amor solo se sostiene con palabras, con gestos, con presencia física, y por eso, cuando esas cosas desaparecen, dan por sentado que todo ha terminado. Pero tú, que estás aquí, sabes que eso no es así. Sabes que hay algo que no murió, algo que no logras nombrar, pero que aún vibra dentro de ti con la misma intensidad con la que comenzó. Y lo más importante, sabes también que el otro lo siente, incluso si lo niega, incluso si lo tapa con nuevas historias, con nuevas personas, con decisiones que no salen del corazón, sino del miedo. Porque cuando alguien está a punto de cerrar una puerta que no terminó de cruzar, lo que hace no es construir, es huir. Y ese es el punto exacto en el que se encuentra ahora esa persona. Se está acercando a alguien más, sí, pero no por amor, sino por necesidad, por no sentirse solo, por no volver a tocar la herida que se activó contigo, por no enfrentarse con la versión de sí mismo que tú le revelaste sin querer. Y en ese intento de no mirar hacia adentro, puede llegar a perderse del todo. Puede construir una historia sobre una base falsa. Puede convencer al mundo, e incluso a sí mismo, de que ya pasó la página, cuando en realidad lo que hizo fue cambiar de libro sin terminar el anterior. Y aquí es donde tú puedes marcar una diferencia que lo cambie todo. No con un mensaje, no con una llamada, no con una aparición repentina que vuelva a poner el foco en ti, sino con algo muchísimo más poderoso y transformador, tu trabajo interior. El acto consciente de elegirte, de sanar lo que te tocó, de liberar la carga energética que no te pertenece, de recordar que tú no estás aquí para perseguir a nadie, sino para expandir tu luz. Porque cuando lo haces, cuando en lugar de mirar hacia afuera decides hacer de ti mismo un lugar seguro, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, todo a tu alrededor empieza a moverse. Personas que no pensabas volver a ver reaparecen. Respuestas que creías que nunca llegarían se revelan. Decisiones que parecían irreversibles se modifican. No por magia, sino porque la energía no miente. Porque el alma del otro, aunque se haya querido convencer de lo contrario, reconoce cuando tú te has elevado. Reconoce cuando ya no eres la versión herida que un día necesitó explicaciones. Reconoce que sigues ahí, pero no esperando, sosteniendo, transformando, siendo. Y eso, aunque no lo diga, aunque no lo acepte, lo sacude. Por eso es tan importante que no te detengas ahora. Porque lo que está a punto de ocurrir requiere que tú estés más presente que nunca, no para vigilar al otro, sino para cuidar tu campo energético, para mantenerte en tu centro, para seguir expandiéndote desde un lugar real. Lo que viene no es el final de una historia, es el renacimiento de una verdad que aún está viva. Pero para que eso ocurra, necesitas estar ahí, no con ansiedad, sino con propósito, no con desesperación, sino con claridad. Quédate conmigo, porque estamos entrando en la parte más reveladora de todo este proceso. Y si lo sigues hasta el final, no solo vas a entender lo que está ocurriendo del otro lado,
vas a descubrir que tú siempre tuviste la capacidad de reescribir el desenlace, pero solo si eliges sostener tu poder hasta que la verdad se manifieste. Lo que estás experimentando ahora, esa mezcla de inquietud emocional, intuición activa y una sensación inexplicable de que algo importante está por suceder, no es casualidad ni una simple ilusión construida por el deseo. Es una sincronía profunda, un eco de lo que todavía está vivo entre tú y esa persona. Un reflejo sutil pero constante de una historia que no ha cerrado del todo, aunque el tiempo haya pasado y las circunstancias hayan cambiado. Muchas veces, cuando sentimos que algo se está escapando de nuestras manos, la reacción más común es mirar hacia afuera, intentar interpretar lo que el otro está haciendo, seguir sus movimientos, buscar pistas que nos den tranquilidad. Pero lo que no siempre comprendemos es que el verdadero movimiento, el que cambia las cosas de raíz, comienza dentro de nosotros. Porque cuando alguien que aún te lleva en el alma empieza a vincularse con otra persona, lo hace con la parte de sí mismo que no ha sanado, que no ha entendido, que no ha aceptado lo que vivió contigo. Y ese tipo de decisiones no nacen desde la verdad emocional, sino desde la necesidad de dejar de sentir tanto, porque tú representaste algo que removió estructuras internas, que sacó a la luz partes ocultas de su identidad, que lo llevó a reconocerse en un espejo tan claro que ya no pudo mentirse. Y ante eso, no todos eligen quedarse. Algunos huyen, algunos buscan refugio en vínculos que no los desafíen, que no los transformen, que no los expongan. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Una búsqueda desesperada de calma en un lugar que no puede ofrecer verdad, solo distracción temporal. Sin embargo, lo verdaderamente poderoso no está en detener esa huida, ni en evitar ese nuevo vínculo, ni en demostrarle a esa persona lo que está perdiendo. Lo verdaderamente transformador está en el modo en que tú decides vibrar ahora que sabes lo que está en juego. Porque tú también estás en una encrucijada. Puedes quedarte anclado a la angustia de lo que parece escaparse, o puedes elevar tu conciencia y tomar este momento como una oportunidad sagrada para reencontrarte contigo, con tu luz, con tu propósito más alto. Porque cada vez que tú eliges sanar un fragmento de tu historia, liberar una emoción atrapada, transformar una creencia limitante, estás reescribiendo la energía del vínculo que aún te une a esa alma. Y eso, aunque no lo creas, lo afecta, lo toca, lo moviliza, porque las conexiones verdaderas no se cortan con el silencio, ni se apagan con una nueva relación. Siguen latiendo en el campo cuántico, en la vibración que ambos sostienen, en los hilos invisibles que aún los vinculan, más allá de la lógica. Y si tú decides vibrar alto, desde el amor propio, desde la sanación, desde la claridad, esa vibración llega. Tarde o temprano, el otro la siente. Y cuando eso pasa, cuando la frecuencia de quien fue importante empieza a elevarse sin necesidad de rogar, se activa una memoria emocional que lo confronta con lo que trataba de olvidar. Y ahí, justo ahí, se abre una posibilidad. Por eso no es momento de rendirse, ni de cerrar esta historia en tu mente antes de tiempo. Es momento de profundizar, de mantenerte en este espacio de comprensión, de seguir descubriendo qué puedes hacer tú para no caer en el rol pasivo de quien espera, sino transformarte en el protagonista energético de tu propio proceso. Porque lo que está por revelarse no es solo información sobre lo que siente el otro, sino una ruta clara de cómo activar tu poder personal para dejar de ser espectador de esta historia y convertirte en un canal de transformación. Así que quédate, porque aún queda mucho por decir, mucho por sentir y sobre todo, mucho por despertar. Y si estás aquí, es porque estás listo para sostener esa verdad. Pero necesitas seguir, porque el momento de mayor claridad está a punto de llegar y no te lo puedes perder. A veces creemos que ya lo hemos entendido todo, que hemos visto todas las señales, que no hay nada más por descubrir en una historia que sentimos rota. Pero la verdad es que cuando se trata de vínculos que nacen desde el alma,
Lo más importante casi nunca es lo primero que se revela. Lo que sientes ahora, esa sensación de que algo está cambiando, de que una decisión se está tomando sin ti, de que la otra persona está eligiendo un camino en el que tú no estás presente, puede generar una angustia profunda, una mezcla de impotencia y tristeza que no se calma fácilmente. Pero eso que duele tanto no es solo por lo que crees que estás perdiendo, sino por lo que aún no se ha dicho, por lo que quedó vibrando sin respuesta, por lo que tu alma intuye que todavía tiene un propósito que cumplir en esta historia. Porque cuando alguien que alguna vez te amó empieza a inclinarse hacia otra energía, hacia otra presencia, no siempre lo hace porque haya dejado de sentir por ti. Lo hace porque el ruido interno que lleva dentro le impide distinguir entre el deseo de alivio y la necesidad de verdad. Y muchas veces eligen lo que calma, no lo que transforma. Por eso es tan importante que tú no entres en esa frecuencia, que no te confundas ni te disuelvas en la duda, porque si tú también empiezas a vibrar desde el miedo, desde la comparación, desde el vacío, entonces ese vínculo, esa conexión profunda que aún los une, empieza a contaminarse. No se rompe, pero pierde claridad. Y eso es lo que más aleja a las almas, la niebla emocional que no deja ver lo que todavía puede ser salvado. En este momento, tú tienes una oportunidad muy poco común, una que solo aparece cuando el alma ha madurado lo suficiente como para dejar de necesitar certezas externas y comenzar a confiar en la sabiduría interna. Tú puedes convertir esta experiencia en un puente hacia tu expansión, en una vía directa para volver a ti sin cerrarte al amor. Porque no se trata de resignarte ni de olvidar, se trata de reconectar contigo con tanta profundidad que el otro no pueda evitar sentirlo. No desde un lugar de poder superficial, sino desde la coherencia real de quien ha entendido que no se puede pedir claridad sin primero haberse encontrado a uno mismo. Y cuando tú haces eso, cuando el trabajo interno ya no depende del resultado, sino del compromiso con tu propia verdad, empiezas a mover líneas de energía que estaban bloqueadas. Empiezas a vibrar tan alto que tu sola presencia, aunque sea a distancia, empieza a hacer ruido en el alma del otro. Y aunque no te lo diga, aunque no te busque, aunque siga adelante con sus decisiones externas, por dentro comienza a desmoronarse el espejismo de que puede dejar atrás algo que nunca cerró con honestidad. Y ahí, en ese punto, es donde pueden volver a mirarse desde otro lugar. Pero para llegar a ese punto, no puedes desconectarte ahora, porque lo más profundo aún no ha sido revelado. En las siguientes partes de este mensaje, vamos a ir aún más allá. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando tú eliges transformar tu energía, de cómo eso no solo te sana a ti, sino que puede sanar también el campo del otro, sin necesidad de contacto físico ni palabras. Quédate, no te detengas justo ahora, que estás a punto de comprender que no estabas perdiendo a esa persona, estabas encontrándote a ti en medio de esta historia, y ese hallazgo puede ser el comienzo de todo. Hay una verdad que se esconde detrás del aparente silencio de quien alguna vez estuvo profundamente conectado contigo. Una verdad que no se dice en voz alta porque incomoda, porque revela, porque obliga a mirar aspectos internos que durante mucho tiempo se intentaron evitar. Esa verdad es que nadie puede sustituir lo que el alma reconoció de manera auténtica. Aunque esa persona hoy esté sonriendo junto a alguien más, aunque parezca haber encontrado una nueva estabilidad, incluso aunque intente convencerte y convencerse de que ha seguido adelante, la realidad energética es otra. En lo más profundo de su inconsciente, en esas capas que solo se activan cuando se apaga el ruido externo y llega el silencio de la noche, tú sigues presente, no como una carga, no como una obsesión, sino como una vibración que no ha sido igualada por nadie más, porque tú no fuiste solo una historia, fuiste un despertar. Fuiste ese tipo de experiencia que cambia la forma en la que se perciben las relaciones, que incomoda tanto como transforma, que deja una huella difícil de borrar, incluso cuando se intenta negar.
Y ahora, en este momento exacto, ese otro ser está enfrentando la consecuencia energética de no haber cerrado el ciclo con verdad, de haber evitado el duelo, de haberse refugiado demasiado pronto en una historia paralela que no nació del amor pleno, sino de la necesidad de apagar lo que aún ardía por dentro. Lo que tú no ves, pero tu alma sí percibe, es que detrás de esa decisión existe una batalla entre lo que su mente cree que necesita y lo que su corazón aún no ha podido soltar. Y tú, desde la conciencia que has venido trabajando, estás llamado a sostener el equilibrio del vínculo desde tu parte del campo, no para rescatarlo, no para atraerlo, sino para ser el espejo que le recuerde lo que perdió al huir. Y eso solo se logra si tú decides permanecer en el presente, sin obsesionarte con el futuro, sin enredarte con el pasado, porque cuando una historia así entra en su etapa más silenciosa, el ego quiere intervenir, quiere presionar, quiere buscar explicaciones. Pero el alma sabe que lo más poderoso ocurre en la pausa, en la espera activa, en el espacio sagrado donde tú eliges seguir creciendo, aunque el otro no esté. No es fácil. Requiere una fortaleza emocional que muchos no están dispuestos a sostener. Pero tú sí puedes, porque lo que tú estás viviendo no es una simple separación, es una iniciación espiritual. Es el momento en el que decides si te defines por lo que parece estar perdiéndose o por lo que estás descubriendo dentro de ti. Y si eliges lo segundo, si en lugar de mirar hacia afuera, eliges mirar hacia adentro, entonces lo que parecía una pérdida se convierte en una transformación. Entonces, el miedo se convierte en claridad. Entonces, lo que el otro hace deja de doler, porque comprendes que todo lo que se mueve afuera es solo el reflejo de una vibración interna que tú puedes dirigir. Por eso este proceso aún no ha terminado. Por eso estás sintiendo todo lo que estás sintiendo. Porque esta historia no vino a destruirte, vino a despertarte. Pero para que eso ocurra, tienes que seguir. No cortes aquí. Lo que viene a continuación no solo te va a dar respuestas, sino que puede devolverte el poder de elegir tu destino con una conciencia que jamás volverá a dormirse. Quédate, porque aún hay verdades que tu alma necesita recordar. Lo que muy pocas personas se atreven a aceptar es que cuando alguien se aleja buscando consuelo en otra conexión, no siempre lo hace porque haya dejado de amar, sino porque no supo sostener la intensidad de lo que tú le despertaste. Ese otro vínculo, el nuevo, el que quizás ves desde lejos con cierta mezcla de dolor y resignación, puede parecer una historia fresca, ligera, sin complicaciones, pero eso es justamente lo que lo hace diferente del vínculo que tú compartiste con él o ella, porque tú no llegaste para ofrecer comodidad, tú llegaste como un espejo, como una puerta, como una oportunidad de crecer desde el alma, y por eso duele más, por eso deja una huella más difícil de borrar. Lo que esa persona está intentando ahora es amortiguar el impacto de lo que siente por ti, buscando algo más fácil de procesar, una historia sin tanta verdad, sin tanta confrontación interna, sin el peso emocional de un vínculo que exige evolución. Pero en ese intento está desconectándose de sí mismo, está alejándose de su verdad y en el fondo lo sabe. Tal vez no pueda ponerlo en palabras, tal vez no lo haya reconocido ni siquiera en sus pensamientos más íntimos, pero hay momentos, fugaces pero intensos, en los que siente que algo no encaja del todo. Es ahí donde tu presencia sigue viva, no como un recuerdo romántico, sino como una vibración constante que le recuerda lo que es amar desde el alma, no desde la necesidad. Y tú, ahora más que nunca, estás en una posición crucial. Puedes caer en la trampa del dolor reactivo, del miedo que grita que estás perdiendo algo irreemplazable, o puedes volver a tu centro y recordarte que lo verdaderamente irreemplazable no es el otro, sino la versión de ti que surgió a través de ese amor. Porque fuiste tú quien se abrió, quien se entregó, quien se permitió sentir sin reservas. Fuiste tú quien mostró lo que era amar sin disfraces, sin juegos,
sin condiciones. Y eso no solo te honra, también te protege, porque nadie que haya sido tocado por un amor real puede olvidarlo por completo, puede disfrazarlo, puede negarlo, puede adormecerlo. Pero olvidar, eso es imposible. Por eso el trabajo no está en perseguir ni en rogar. El trabajo está en sostenerte en tu energía con tanta firmeza que el otro, tarde o temprano, tenga que enfrentarse con el vacío que dejó al no poder quedarse. Ese vacío no lo va a llenar otra persona, por más promesas, compañía o distracciones que intente poner sobre la mesa. Ese vacío solo se enfrenta cuando el alma se atreve a recordar. Y si tú estás vibrando desde la claridad, desde el amor propio, desde la evolución real, ese recuerdo se vuelve inevitable. Así que no cierres esta historia dentro de ti antes de tiempo. Lo que viene aún puede cambiar el rumbo. Quédate, porque estamos a punto de entrar en el tramo más importante de este camino, uno en el que tú vas a descubrir que aún tienes más poder del que pensabas, y ese poder puede hacerlo todo diferente, si decides usarlo. Puede que durante mucho tiempo hayas pensado que lo que te estaba ocurriendo era una especie de castigo emocional, una consecuencia de haber sentido más que el otro, de haber entregado sin medida, de haber creído en algo que parecía tan mutuo y tan claro que no imaginaste que un día pudiera transformarse en distancia. Pero si hoy estás aquí, si tu corazón aún guarda señales de aquella conexión que no terminó de cerrarse, no es porque no hayas sabido soltar, es porque en realidad lo que viviste no fue una ilusión ni una exageración de tus emociones, sino una experiencia energética auténtica, tan potente que aún resuena en tu presente. La presencia de esa persona, aunque ya no esté en tu vida cotidiana, continúa ocupando un espacio vibracional en tu interior, y tú lo sientes porque sigues recibiendo sus ecos, sus movimientos internos, incluso sus decisiones más recientes, como esta que ahora estás comenzando a percibir con claridad, el acercamiento a alguien más. Pero lo más importante de todo esto no es que esté con otra persona, sino desde qué lugar emocional está tomando esa decisión. No lo hace desde la plenitud ni desde la certeza. Lo hace desde la confusión que nace cuando uno trata de cerrar una puerta sin haberla mirado con honestidad, cuando intenta apagar un fuego interior con otra historia que no tiene la misma profundidad, ni la misma raíz, ni la misma verdad. Y por eso tú lo sigues sintiendo, porque lo que quedó entre ustedes no fue una historia inconclusa, fue una energía que no encontró resolución. Este momento es mucho más que un punto de quiebre. Es una llamada interna a que tú tomes una decisión completamente distinta. La de dejar de mirar hacia afuera buscando señales de si te piensa, de si va a volver, de si lo que hace con la otra persona lo aleja de ti. No necesitas pruebas, necesitas conexión contigo, porque cuando tú te reconectas con tu propósito, con tu energía, con la versión de ti que surgió a partir de todo lo que aprendiste en esa relación, el juego cambia por completo. Ya no eres el que espera, eres el que crea. Ya no eres quien sufre en silencio, eres quien transforma ese silencio en poder interno. Y ese poder no solo te libera a ti, también libera el campo energético entre los dos. Porque cuando uno de los dos eleva su vibración, el otro lo siente. Aunque no entienda por qué, empieza a recordar más intensamente, a dudar de sus decisiones, a cuestionar si la persona que hoy tiene al lado le ofrece la misma profundidad que tú ofreciste sin pedir nada a cambio. Eso es lo que ocurre cuando el alma empieza a despertar. Y ahora, más que nunca, tú estás en la posición de provocar ese despertar, no desde la intervención directa, sino desde el trabajo interno más poderoso que puedas hacer. Por eso este proceso no ha terminado, por eso estás aquí, por eso tu energía todavía vibra con esa intensidad. Quédate, porque lo que viene a continuación va a ayudarte a descubrir cómo sostener tu verdad sin miedo, sin culpa, sin necesidad. Lo que viene es el inicio de un nuevo nivel de claridad, y si te lo permites, lo vas a alcanzar. Resulta inevitable que en algún punto del camino te preguntes si realmente valió la pena abrirte tanto, entregarte con esa honestidad
que no muchos comprenden. Permitirle a alguien el acceso directo a tus emociones más profundas, sin garantías, sin certezas, solo porque algo en tu alma te decía que con esa persona había algo distinto. Y cuando ese alguien se va o empieza a alejarse hacia otro vínculo, hacia otra presencia que no eres tú, la sensación de injusticia puede ser tan abrumadora que incluso llegas a dudar de tu intuición, de tus decisiones, de tu capacidad para reconocer el amor verdadero. Pero aquí está la clave que nadie te enseñó. Cuando el vínculo nace desde el alma, no importa cuánto intente disfrazarse de olvido o de reemplazo, porque su energía no se extingue simplemente con la distancia o con la presencia de una tercera persona. Lo que viviste no se elimina, se transforma, y esa transformación no ocurre de un día para otro. No llega porque tú lo decidas ni porque el otro lo niegue. Llega cuando ambas almas han tocado fondo de manera distinta, tú a través del dolor consciente y del crecimiento, el otro a través de la evasión que, más tarde o más temprano, se convierte en una carga que ya no puede seguir sosteniéndose sin mirar atrás. Y es en ese punto donde tú puedes marcar la diferencia más poderosa de todas, no tratando de hacerte presente en su vida de forma física, sino manteniendo viva tu autenticidad, expandiendo tu vibración sin necesidad de rogar nada, simplemente recordándole al universo y a tu propia alma que lo que sentiste fue verdad, que lo que entregaste sigue intacto dentro de ti, no como nostalgia, sino como sabiduría. Lo que ahora parece una amenaza, el hecho de que esa persona esté involucrándose con alguien más, puede convertirse en una confirmación poderosa si eliges mirar la situación desde tu versión más elevada. Porque en realidad, esa relación paralela no es más que una respuesta a su necesidad de no profundizar, de no enfrentarse con todo lo que tu presencia activó. Puede tener momentos de risa, puede sentirse cómodo en ciertos instantes, incluso puede compartir rutinas y proyectos, pero nada de eso será suficiente cuando su alma recuerde lo que significaba mirarte a los ojos y reconocerse, porque lo tuyo no fue una historia de conveniencia, fue una historia de verdad, y esa verdad es imposible de reemplazar, solo puede ser ignorada hasta que el peso del vacío comience a hablar más fuerte. Por eso tu tarea ahora no es buscarlo ni pensar en cómo intervenir, sino sostener la conciencia de que estás transitando un proceso mucho más grande que una simple pérdida. Estás enfrentándote con la posibilidad de convertirte en la versión más poderosa de ti mismo, justo en el momento en que parecía que todo estaba en tu contra. Y cuando lo hagas, cuando elijas la conexión interna por encima de la desesperación externa, comenzarás a sentir cómo la historia cambia de forma. No porque la obligues, porque tu vibración dejará de emitir necesidad y comenzará a emitir presencia. Quédate conmigo, porque lo más profundo de esta transformación aún no se ha manifestado. Y si estás aquí, es porque tu alma está lista para verlo, para recibirlo, para comprender que el final que temías puede convertirse en el principio más importante de tu vida. Pero solo si no te detienes ahora. Puede que en este momento estés sintiendo que todo está perdiendo sentido, que todo el esfuerzo emocional que hiciste, toda la entrega, todo lo que construiste desde lo más sincero de tu corazón, quedó suspendido en el aire, sin destino claro, como si se hubiese desvanecido frente a tus ojos sin previo aviso. Y sin embargo, lo que más te duele no es la distancia, ni siquiera la presencia de esa otra persona que ahora ocupa el espacio que una vez fue tuyo, sino esa profunda sensación de que lo que compartieron no fue suficientemente valorado, que no se le dio el lugar que realmente merecía. Pero aquí es donde se abre una perspectiva que cambia por completo el foco. Lo que tú ofreciste, lo que vivieron, lo que esa otra persona recibió a través de ti, fue tan auténtico, tan transformador y tan real, que ahora no puede procesarlo desde la claridad. Lo que estás sintiendo es un reflejo directo del ruido que él o ella aún no puede acallar. No está avanzando, está escapando. No está sanando, está postergando. Porque cuando el alma ha sido tocada por un amor verdadero,
por un vínculo que removió estructuras internas profundas, por una conexión que va más allá de lo físico, lo emocional y lo mental. No puede simplemente fingir que nada pasó. Puede intentar enterrarlo bajo nuevas experiencias, pero eso solo hace que el eco crezca en silencio. Y tú estás recibiendo ese eco. Por eso lo sientes. Por eso, aunque todo indique que esa persona ha seguido adelante, tú percibes en lo más profundo que hay algo no dicho, algo no resuelto, algo que aún te pertenece, no por posesión, sino por resonancia. El gran error sería pensar que lo estás imaginando, que estás siendo ingenuo o que estás atrapado en un recuerdo que solo tú valoraste, porque eso es exactamente lo que el ego te susurra cuando más vulnerable estás, cuando ves que las acciones del otro no se alinean con lo que sentiste juntos. Pero tu alma lo sabe, y esa certeza que llevas dentro es el puente que te puede devolver el poder si decides confiar más en ti que en las apariencias, porque ahora mismo estás en un punto crucial. Puedes permitir que esta etapa te convenza de que perdiste, o puedes comenzar a usar cada emoción, cada recuerdo, cada dolor, como materia prima para reconstruirte desde un nivel más alto de conciencia. Y esa elección va a determinar no solo cómo vives esta separación, sino qué va a pasar después con esa persona que hoy parece ausente, pero que en verdad está profundamente removida por dentro. Cuando tú transformas el dolor en conciencia, el otro lo siente. No lo entiende, no sabe por qué, pero empieza a sentirse incómodo en donde antes pensaba que había encontrado paz. Y esa incomodidad es el inicio del regreso a la verdad. Por eso, este guión aún no termina, porque lo más poderoso que puede pasar todavía está por suceder. Pero solo ocurrirá si tú eliges seguir, si no apagas este mensaje ahora, si te das la oportunidad de abrirte a la parte de la historia donde tu crecimiento se convierte en el verdadero motor del cambio. Quédate, porque lo que está por revelarse no es solo sobre él o ella, es sobre ti, y lo que descubrirás te dará una fuerza que ya está dentro de ti, solo que aún no la has reclamado. En este punto del camino, puede que sientas que te estás enfrentando a una especie de encrucijada emocional, en la que ninguna dirección parece ofrecerte alivio inmediato. Por un lado, hay una parte de ti que todavía guarda la esperanza de que esa persona que tanto significó vuelva, que lo no dicho se transforme en una conversación pendiente, que lo que se sintió se reconozca por fin con la claridad que tú siempre ofreciste. Y por otro lado, existe esa nueva sensación de vacío que nace cuando te das cuenta de que quizás está compartiendo momentos, sonrisas, afecto e intimidad con alguien más. Pero lo que muchas veces no se dice es que ese nuevo vínculo que está empezando a formar no es una señal de que tú no fuiste suficiente, ni una confirmación de que todo lo vivido quedó atrás. Es, en realidad, una evidencia clara de que no pudo procesar lo que sintió contigo. Porque cuando una conexión real toca el alma, no se sustituye con facilidad. Lo que está ocurriendo no es un reemplazo, es una huida. Una forma de calmar lo que todavía arde, de evitar mirar hacia adentro, de intentar construir desde una energía que no lo obliga a enfrentar lo que tú, con tu sola presencia, le reflejaste, porque eso es lo que fuiste para él o para ella, un reflejo intenso de sus partes no resueltas, de sus miedos, de sus deseos más profundos, de lo que verdaderamente anhela y también de lo que no se atreve a sostener. Y por eso ahora necesita otra energía más suave, más superficial, menos comprometida con el alma. Pero esa elección, aunque parezca firme, está construida sobre arena. Porque cuando no se cierra una historia desde la verdad, esa historia sigue latiendo, sigue respirando, sigue reclamando espacio. Y aquí es donde tú te vuelves crucial, no porque debas intervenir, ni buscar explicaciones, ni competir con nadie, sino porque tienes en tus manos la posibilidad de hacer algo que él o ella aún no ha podido hacer, elegir el camino de la conciencia. Tienes la opción de dejar de mirar con dolor lo que el otro está haciendo y comenzar a mirar con valentía lo que tú puedes transformar. Porque cuando decides hacer de esta experiencia
no una pérdida, sino una maestría emocional. Te colocas en una frecuencia que no solo te libera del dolor, sino que comienza a generar un campo tan fuerte, tan limpio, tan auténtico, que inevitablemente influye en lo que ocurre al otro lado del vínculo. Tu alma no está esperando, tu alma está creciendo, y cada paso que des desde esa conciencia, cada elección que tomes desde tu dignidad, cada vez que decidas sanar en lugar de reaccionar, estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso que la otra persona va a recibir, aunque no entienda por qué de repente empieza a sentir nostalgia, duda, confusión o incluso incomodidad en esa nueva relación. Porque tú no desapareciste, tú solo te estás transformando, y cuando uno de los dos se transforma, el otro, más tarde o más temprano, también debe enfrentarse con su verdad. Por eso no puedes detenerte aquí. Este momento es delicado, sí, pero también es el más fértil si sabes qué sembrar. Quédate, porque en lo que viene vamos a hablar de cómo usar tu energía para comenzar a reescribir no solo tu presente emocional, sino el futuro del vínculo. Pero eso solo será posible si sigues. Lo más profundo aún no se ha dicho. Tal vez lo más desafiante de todo esto no es ver cómo esa persona se acerca a alguien más, sino convivir con el silencio que dejó a su paso, con esa falta de cierre que te obliga a seguir imaginando escenarios, completando frases que nunca se dijeron, interpretando gestos que quedaron flotando en el aire sin una explicación concreta. Porque lo que realmente duele no es la pérdida física del otro, sino el hecho de que se haya marchado sin nombrar lo que significaste, sin reconocer la profundidad de lo que construyeron juntos, como si todo lo compartido pudiera deshacerse sin consecuencias. Y lo más contradictorio es que, aunque intentas avanzar, aunque te repites una y otra vez que lo mejor es dejar ir, hay una parte dentro de ti que sigue alerta, que siente cada movimiento de esa persona a pesar de la distancia, que percibe, con esa sensibilidad que no se puede apagar, cuando algo se está gestando en su vida emocional. Lo sabes sin que nadie te lo diga. Sabes que está comenzando algo con alguien más, no porque lo veas, sino porque lo sientes. Y en ese presentimiento, en esa intuición tan aguda, también sabes que esa nueva historia no tiene la misma raíz, que está naciendo desde una evasión emocional, desde una necesidad de tapar el vacío que dejó el vínculo contigo, desde el impulso de no quedarse solo con lo que aún le duele enfrentar. Pero la pregunta no es por qué lo hace, sino para qué. Y cuando empiezas a mirar desde ahí, todo cambia. Porque no estás aquí para ser víctima de su indecisión. Estás aquí para despertarte a ti mismo a través de este dolor. Estás aquí para recordar que una historia de amor no se mide por quién se queda, sino por lo que tú decides hacer con lo que el otro no supo sostener. Y eso que estás sintiendo ahora, esa mezcla entre vacío, intuición y ganas de liberarte, no es una contradicción, es una señal de que tu alma está lista para hacer el corte más importante de todos. No un corte que cierre el corazón, ni que borre lo vivido, sino un corte energético con la necesidad de que el otro te devuelva algo que tal vez nunca podrá darte. Porque cuando esperas que el otro reconozca tu valor, te quedas atado a su ritmo, a su miedo, a su negación. Pero cuando eres tú quien se da ese reconocimiento, sin esperar validación externa, sin necesitar un regreso que lo confirme, entonces se activa una energía tan fuerte dentro de ti que lo cambia todo. Comienzas a ver con claridad lo que antes te nublaba. Comienzas a soltar no desde la resignación, sino desde el entendimiento profundo de que no puedes perder algo que fuiste tú quien sostuvo, porque ese amor, tal como lo viviste, nació en ti. Fue tu corazón el que eligió abrirse, fue tu alma la que eligió entregarse, y eso nadie puede arrebatártelo. Esa verdad es tuya, te pertenece, y si tú decides habitarla sin miedo, sin vergüenza, sin dudas, entonces dejas de estar a merced de lo que el otro haga o deje de hacer. Por eso, lo más poderoso que puedes hacer ahora no es mirar hacia afuera,
sino mirar hacia adentro con una honestidad tan brutal que te permita verte completo, incluso sin respuestas. Quédate, porque este viaje no ha terminado. Aún queda mucho por decir, por sentir y por transformar. Lo que está por venir no es el final de esta historia, es el principio de tu nuevo comienzo, pero para eso necesitas seguir. Y si has llegado hasta aquí, si aún estás conmigo en este instante, es porque algo dentro de ti necesitaba escuchar esta verdad, no una verdad absoluta, sino la tuya, esa que te recuerda que no estás solo en lo que sientes, que tu historia no fue un error, que tu amor no fue en vano. Lo que viviste dejó huella, aunque nadie te lo haya dicho. Lo que entregaste fue real, aunque el otro no supiera sostenerlo. Y este mensaje no es solo una reflexión, es un llamado a elegirte, a elevarte, a confiar en que tu proceso tiene sentido, incluso si todavía hay cosas que no comprendes. Ahora te toca a ti. Si algo de esto resonó contigo, si sentiste que este mensaje fue escrito desde el mismo lugar emocional que habitas hoy, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia se parece a la tuya? ¿Qué fue lo que más te removió? Leer tu experiencia no solo me ayuda a seguir creando contenido que realmente te toque, sino que también puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo y necesita saber que no está solo. Y recuerda, este no es el final, es solo una parte del proceso. Aún hay verdades que necesitan salir a la luz. Aún hay partes de ti que van a despertar. Así que no te vayas. Nos vemos en el próximo video. Porque juntos, paso a paso, vamos a sanar todo lo que aún vibra en silencio. Y si quieres recibir lo que viene, quédate cerca.